Paulino Fando le iba a presentar como técnico de la empresa Amaya, pero me he enterado de que se ha jubilado recientemente. En cualquier caso, su tesis doctoral fue sobre cabra montés, aquí en el parque natural, y ha seguido volviendo durante toda su carrera profesional para trabajar siempre con ungulados, y de ello nos va a hablar. Gracias, Paulino. Buenas tardes a todos, en primer lugar, y también me sumo a dar las gracias a los organizadores de estas jornadas, de Carlos, Conchita y Pedro, y igualmente a las instituciones que están soportando esto, el Centro de Capacitación con Miguel Ángel o el Parque Natural con Lina. En principio, la charla que voy a presentar va a ser un poco la influencia de la investigación en la gestión y conservación de ungulados, y como ejemplo voy a tomar la Sierra de Cazorla en sentido amplio, como han comentado anteriormente. Al principio pensaba tomar un apartado solamente de investigación y profundizar en él, como han hecho algunos compañeros anteriormente, pero he decidido al final hacer un resumen picando en cada uno de los aspectos, en diferentes aspectos que creo que son interesantes y son convenientes para el tema de la gestión de ungulados aquí en Cazorla. A modo de introducción, me gustaría comentar la importancia que tiene el espacio en el que nos encontramos. Un espacio que en el siglo pasado fue propuesto en 2 ocasiones para ser parque nacional, y sin embargo, por intereses en un primer momento, por intereses de la madera, intereses económicos, y en un segundo momento por intereses cinegéticos, pues estas propuestas decayeron, y gracias que después se creó la figura de parque natural. Pero lo que se pretendió en los años 50 fue crear un paraíso cinegético, juntando aquí una serie de condiciones y de circunstancias, como fue la introducción de distintas especies. La cabra se potenció en su momento a partir de una pequeñísima población, pero con medios legislativos, la creación de guardería y demás, se fomentó la población de cabra montés, pero el resto de las especies fueron introducidas. El ciervo y el jabalí, el ciervo y el jabalí se introdujeron o reintrodujeron porque habían desaparecido a principios del siglo pasado, pero hay otras 2 especies como el muflón y el gamo que se introdujeron por primera vez, y son lo que tenemos ahora pendiente en el tema, vamos, qué es lo que tenemos para seguir trabajando en el parque natural. El objetivo de la investigación pues ha ido variando. Al principio pues era muy ambicioso, pero ha ido variando conforme las técnicas y la metodología nos han permitido plantearnos nuevas preguntas y poder abordar nuevas soluciones a las hipótesis que estábamos creando de nuevo. Las nuevas tecnologías han avanzado muchísimo, porque en 40 años ha cambiado todo el concepto de la investigación, y lo que están aportando principalmente es que permiten las localizaciones mucho más precisas y exactas con los collares GPS, GSM, o aumenta la detectabilidad, por ejemplo, con los drones, tanto de ala fija como con los rotores. El tema de las cámaras infrarrojos aumentan muchísimo la detectabilidad para poder hacer muestreos nocturnos, etcétera. Y después todo el tema que ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de la genética, la bioquímica, etcétera, que han permitido también avanzar en otros aspectos de identificación y más. Las investigaciones que voy a nombrar una serie
de puntos y las he agrupado en 3 tipos. Las primeras son investigaciones descriptivas, en las cuales se centran principalmente en la morfología y la biometría para poder obtener datos de crecimiento, pero dentro de estas descripciones también podemos incluir los análisis de la alimentación, el conocer la distribución de las especies en el espacio, el conocer las actividades, mientras todo esto son lo que he denominado investigaciones descriptivas, que es casi como con un siglo de retraso, porque en otros sitios se hacían a finales de los 1880, 1890. Después también hay otro grupo que son las investigaciones funcionales, que se tratan sobre la adaptación de determinados aspectos de las especies al medio natural y cómo éste puede influir en el fitness de la cabra, ¿no? O de la especie que estemos considerando. Y por último, unas investigaciones que se basan en la interacción. La interacción entre las especies, ya sea por competencia, por coocurrencia en el mismo espacio o determinar, por ejemplo, cómo las variaciones espaciotemporales están determinadas, pues, por ejemplo, por el nicho de cada una de las especies. Las investigaciones descriptivas tenemos, por ejemplo, las de la biometría y morfología, que nos han permitido conocer, por ejemplo, en el tema de la cabra montés, los patrones de crecimiento, del crecimiento corporal, tanto en machos como en hembras, como los del crecimiento de los cuernos. En el crecimiento corporal, como vemos aquí en la figura de la izquierda, se relaciona la edad en años con el peso corporal de los ejemplares. Vemos que tanto los machos en la parte de arriba como las hembras se ajustan a una curva logística que la describió von Bertalanffy y nos indican que crecen de una forma hasta que alcanzan un valor asintótico. Este valor asintótico en las hembras alcanza alrededor de los 30 o 34 kilos de peso y en los machos superan los 60 kilos de peso. Y la diferencia más importante es la longitud de vida, que en las hembras puede sobrepasar los 20 años y sin embargo en los machos rara vez pasan de los 14 años. En cuanto al crecimiento del cuerno, es continuo y se ajusta más a una curva exponencial y no crece todo al mismo tiempo, sino que durante el año crece en un periodo y hay otro periodo de reposo de crecimiento. Dentro de las investigaciones descriptivas también tenemos, por ejemplo, el análisis de estudios de alimentación, que se pueden hacer con 3 o 4 técnicas distintas. La primera y más extendida es el análisis de los contenidos estomacales, pero es una técnica que requiere mucha intervención directa porque necesitas las panzas de los animales, necesitas un análisis, una limpieza y eso, pero la ventaja que tiene es que los fragmentos que encuentras en la panza del animal son mucho más grandes y son mucho más fáciles de identificar. En el análisis de excrementos es menos intervencionista, mucho más fácil de realizar y mucho más fácil de colectar, pero tiene un inconveniente y es que los fragmentos son generalmente de epidermis y son muy pequeños para poderlos identificar a simple vista, y entonces necesitas colecciones de referencia de epidermis conocidas para poder comparar y poder identificar las especies que te aparecen en la planta. Después, por otro lado, existen los análisis genéticos, donde viene la descripción de cada una de las especies de la zona con posibilidad de ingestión, y después otro tipo de análisis que hemos utilizado, que es el de los radioisótopos, que es muy general, pero sirve para comparar la alimentación de la especie
en una zona y en otra, saber cuál es la más adecuada, o para comparar de un año con otro espacio de tiempo, con otro espacio temporal, y saber cuál es la más adecuada o la menos adecuada. Este han sido los tres tipos de análisis. Con este tipo, estos estudios se ha llegado a conocer prácticamente todas las plantas que ingieren, y aquí en Cazorla, por ejemplo, la cabra montés, hemos llegado a diferenciar casi 400 especies distintas que ingieren a lo largo de todo el año. Y esto también se ha realizado con otras especies y han servido pues, para comparar la posible competencia por distinto alimento entre la cabra y principalmente la cabra del muflón, aunque estas eran las hipótesis de partida y después se ha comprobado que la especie que más compite con la cabra no es el muflón sino el gamo. Siguiendo con las investigaciones descriptivas, pues también hemos realizado estudios acerca de la distribución de la actividad diaria, en qué momentos del día se dedica para desplazarse, para nutrirse o para descansar. Lo más llamativo es cómo en invierno y en verano presentan patrones totalmente distintos. En invierno, las mayores tasas de actividad se producen en las horas centrales del día, y en verano es al revés, se produce por la noche o a las horas al amanecer y al atardecer. Sin embargo, en primavera y en otoño el reparto de las actividades es más homogéneo a lo largo de todas las horas del día. También dentro de este tipo de estudios encontramos las variaciones en los tipos de agregación, el tamaño de los grupos, que se realizaba por medio de observaciones o por medio de excrementos, o la distribución de las especies a lo largo de los diferentes tipos de vegetación o incluso a nivel altitudinal, donde se distribuye más una especie que otra. Cambiando de concepto un poco, uno de los elementos en los cuales hemos trabajado ha sido con el tema de los muestreos para realizar lo que se llaman censos de las especies. En el siglo XX se han realizado o se han puesto a punto muchísimos métodos de muestreos, unos más finos, otros menos finos, más exactos, menos exactos. Cada uno tenía sus particularidades, pero nosotros hemos centrado en dos tipos de muestreo que son potentes, que tienen una base matemática muy robusta y que son repetibles, y se pueden comprobar las diferencias. Estos muestreos han sido la captura, marcaje, recaptura, que en un coto de caza es muy difícil llevar a cabo, porque los cazadores pues no les gusta cazar animales marcados, porque se creen, cuando lo cazan sin marca, se creen que son únicos, pero si lo ven marcado y dicen, esto ya me lo han puesto aquí, ya no sé qué. Entonces hay un rechazo muy importante para poder realizar este método en un coto de caza. Y entonces lo que sí hemos utilizado es el método de distance sampling, que se está basado principalmente en la distribución espacial de los ejemplares. No importa la cantidad, pero de los contactos, lo que se ve, pero sí importa, y de forma muy de esto, es la distribución espacial. Para ello se basa en una serie de elementos, como es que el animal que se encuentra en la línea de progresión lo ves al 100%, y que conforme te aleja o se aleja de la línea de progresión, la detectabilidad va disminuyendo. ¿Cómo va disminuyendo? Esto es de lo que se trata del método de conocer. Normalmente, conforme te alejas de la línea de progresión, el número de observaciones va disminuyendo y va formando una curva de ajuste, y el ajuste que tiene esa curva se supone que si la línea de progresión ves el 100%,
en todo el rectángulo serían los mismos. Entonces, los que no se ven o los que no se son los que estarían, no sé si aquí, serían los que se encuentran en esta zona de aquí. Ahora, esto es, actualmente está muy desarrollado, hay unos grupos de investigación muy potentes que lo están llevando a cabo. Está la Universidad de St. Andrews, que está dando cursillos y que está funcionando muy bien a ese respecto. Pero nosotros no hemos profundizado en la funcionalidad matemática, en la función matemática, sino en hacer los muestreos más adecuados. Para ellos hay que realizarlos en los momentos de máxima detectabilidad de los ejemplares y en los momentos en los que la distribución es menos agregada. Y todo ello relacionándolo con la biología, la ecología, la etología de la especie que estemos considerando. Entonces, para esto, pues al principio se hacían muestreos durante todo el año y a lo largo de todas las horas del día prácticamente. Se estaba continuamente realizando itinerarios de muestreo. Sin embargo, todos estos estudios y con las partes de la biología que hemos estudiado de las especies, se ha llegado a una conclusión. La primera es que los itinerarios no tienen por qué ser largos, al revés. Necesita que sean cortos, en espacios de tiempo homogéneos. Si hacemos un itinerario de 7 de la mañana a 12 del mediodía, pues a las 7 de la mañana las condiciones en las que están los animales son de una forma, a las 11 son de otra y a la 1 o las 2 son de otra. Entonces necesitamos que sean lo más homogéneos. Nosotros recomendamos que los itinerarios sean como máximo de 1 hora, 1 hora y cuarto. Que los momentos de máxima detectabilidad es cuando más se mueven los animales o cuando más... ¿cuáles son? Al amanecer y al atardecer. Entonces, principalmente se realizan al amanecer porque al atardecer ya hay mucha más interferencia en el campo y disturbian los posibles resultados. Y también el otro momento, otra condición es que buscar los momentos de mínima agregación, o sea, que el tamaño de los grupos sea el menor posible. Y esto aquí en Cazorla y para Cabra Montés se determinó que los dos mejores momentos de mínima agregación era el mes de julio, cuando los machos ya han subido a las partes altas, se están dispersando, van en grupos muy pequeños o incluso la mayor parte individuales, y las hembras ya están saliendo de los grupos estos de cría de guardería que se llaman. Entonces, el mes de julio es un mes muy adecuado para realizar los muestreos. Lo que pasa es que se tiene muy poco espacio de tiempo. Por la mañana, 1 hora y media como mucho, al amanecer justo. El otro periodo importante que tiene menos agregación es justo antes del celo, justo antes de formarse los grupos de reproducción, porque es cuando más se mueven todos los ejemplares como buscando o intentando buscar el acomodo más adecuado al grupo, al macho, etc. Entonces, la base matemática nos la producen además con unos programas que te funcionan estupendamente y no entramos ahí, pero sí en que cada una de las especies tienes que tener tu momento de censo y sus características. No es lo mismo ir a censar una especie, por ejemplo, el conejo y la perdiz. El conejo y la perdiz tienen una diferencia de máxima actividad de unas 2 horas. El conejo aparece más a primeras horas, justo al amanecer, y sin embargo la perdiz se tiene mucho más movimiento y mucho más desplazamientos a partir de las 9 o 9 y media. Entonces, no tiene cada especie tiene su momento y su adecuación.
Con respecto a la adaptación de las especies, hemos estudiado dos elementos de adaptación en la cabra montés. El primero ha sido el crecimiento de los cuernos, que como podéis ver aquí, los cuernos están formados por medrones, que son la banda de crecimiento separados por unos surcos que se forman cuando no crece el medrón. Entonces, lo primero que se hizo fue determinar en qué periodo del año crece el medrón y en qué periodo del año no crece. El medrón crece entre el mes de marzo y el mes de septiembre y está parado de crecimiento entre el mes de septiembre y el mes de febrero. Entonces, cuando crece, prácticamente es en verano cuando dispone de más alimentación, y en invierno forman estos surcos que delimitan a los medrones. Para estudiar cómo crecen, determinados factores internos como la predisposición genética del individuo o el tipo de medrón, que están condicionando el crecimiento. La predisposición genética es que hay individuos que crecen más porque vienen genéticamente más adaptados, y el tipo de medrón, podemos ver aquí en la gráfica cómo cada año cada medrón tiene un crecimiento diferente. El más grande es el 1, pero que depende solamente de la leche de la madre, es el que crece durante los 6 primeros meses y es únicamente la energía que aporta la madre, y se supone que son prácticamente muy parecidos en todos, y el segundo que más crece es el quinto medrón, que corresponde al cuarto año, que corresponde igualmente a el momento en el que el macho puede entrar en el proceso reproductivo. Y entonces a partir de ahí ya empieza a descender los tamaños de los medrones, de tal forma que cada tipo de medrón aporta una longitud distinta. Y por otro lado están los factores ambientales, que son los que nos interesan, que se supone que van a disponer de mayor o menor alimentación. Van a proporcionar mayor o menor cantidad de biomasa para la alimentación. Para comprobar si los factores ambientales están incidiendo, se ha utilizado lo que denominamos un índice de sericidad, que es el periodo de sericidad típico del clima mediterráneo. Si es más o menos intenso ese periodo, pues está incidiendo en el índice de calidad de crecimiento de los medrones. Y se ve cómo en los años en los que el índice de sericidad es muy alto, el índice de crecimiento de calidad del medrón es muy bajo. Tiene una relación negativa con un coeficiente de correlación de 0,8. Sin embargo, esto se hizo con muy pocos ejemplares y muy pocos medrones. Y quisimos plantearnos de una forma un poquito más actual cómo inciden los factores estos en el crecimiento, y para ello pues se han utilizado ya factores extrínsecos como elementos del clima, de precipitación, estándar de precipitación, etcétera, o factores antrópicos como la densidad o el tipo de caza. El incremento de la muestra es muy patente porque pasamos de 300 medrones analizados a miles de medrones analizados, gracias a los nuevos métodos estadísticos como los modelos lineales mixtos. Hemos podido determinar la influencia de los factores fijos. Los factores aleatorios se han estandarizado por medio de los modelos lineales, y hemos analizado cómo los factores ambientales y los factores antrópicos están incidiendo en el crecimiento del medrón. Y hemos comprobado que la correlación de la varianza marginal de los efectos fijos se ajusta significativamente con el crecimiento. En este caso vemos la figura de lo que es el crecimiento en longitud del medrón, y vemos que la precipitación estándar y la temperatura se ajustan positivamente, y sin embargo la precipitación absoluta o la densidad de ejemplares se ajustan negativamente. Por otro lado,
otro elemento de adaptabilidad de la cabra es las implicaciones importantes que tiene el desgaste de los molares. El desgaste de los molares normalmente se utiliza como un patrón de determinación de la edad de los individuos. Sin embargo, comprobamos que en las cabras de unos sitios y las cabras de otros sitios, los patrones eran distintos, porque con la cabra montés sabíamos la edad por otros elementos, como era el número de medrones, sabíamos el número de líneas de cemento dentario en los incisivos. Entonces, veíamos que se podía determinar la edad por otro lado y veíamos que los patrones de desgaste no coincidían con las edades. ¿Qué es lo que pasa? Cogimos tres elementos, como es la altura del molar 1 y la altura del molar 3 y la altura de la mandíbula. Y vimos que los tres elementos se ajustan de forma negativa con la edad. O sea, evidentemente, conforme pasa la edad, cada vez hay mayores desgastes, son dientes selenodontos, con los cuales se van alimentando de la mandíbula y el propio diente se va desgastando. Pero lo que nos llamó la atención fue que en la población de cabra montés de Gredos, la velocidad de desgaste era mucho mayor que la población de Cazorla. Y llegaba a ser, en algunos casos, hasta 2 milímetros más veloz el desgaste en Gredos que en Cazorla. ¿Qué es lo que pasa? Las implicaciones biológicas que tiene es de que en Cazorla los ejemplares pueden vivir más, porque el desgaste es menor y el desgaste de los dientes cuando llega al final es un elemento de que normalmente se mueren por imposibilidad de ingerir alimento. Y la relación que hicimos fue con el tipo de alimentación. Y vimos que las gramíneas, que son elementos que tienen sílice en las epidermis, son elementos muy abrasivos y la ingestión de gramíneas en la población de Cazorla es alrededor del 22-23% de media y sin embargo en Gredos supera el 75% de media, lo cual influye en que el desgaste sea mayor. Aunque a lo mejor la calidad de alimento puede que sea mejor en Gredos porque crecen más los medrones. Ya el último aspecto es la interacción entre las especies. Nos preguntamos muchas veces si hay competencia o hay cohabitación o concurrencia entre las especies vinculadas y siempre conocer si la presencia de ejemplares de una especie, la ubicación de esta, determina la presencia o la ubicación de ejemplares de la otra especie y demostrando si hay diferencias en sus respectivos nichos. Y el objetivo que nos hemos puesto ha sido determinar la importancia de las interacciones entre especies y covariables ambientales en el caso de Cazorla con las especies que tenemos. Para ello, la interacción puede ser competencia por distintos aspectos, como puede ser la tranquilidad, la altitud, el agua, los recursos tróficos, el tipo de vegetación e incluso los parásitos. Hay especies que pueden determinar y ser una carga parasitaria que son como reservorios y que no pueden, se mantienen con otras especies. A modo de ejemplo, pongo aquí el tema de la alimentación. En las abscisas el 1 representaría alimentación totalmente herbácea y el 10 representaría totalmente leñosa. Y vemos cómo el muflón está decantado más hacia las especies herbáceas y la cabra y el ciervo aparecen más en las especies y consumen más especies leñosas. El otro elemento de comparación, por ejemplo, en el año 1982, la distribución de los ejemplares se encontraba de que el muflón se encontraba en las altitudes representadas aquí en las abscisas, como el muflón se encontraba en las altitudes más altas, el ciervo en las altitudes más bajas y el gamo y la cabra estaban en una situación intermedia totalmente solapada. Para poder determinar
Comparamos entre años, vimos la evolución de los ungulados en Cazorla en la última década, con 3 momentos clave: la suelta de ungulados, el crash de la población de cabra y las poblaciones actuales más o menos estabilizadas. Y comparamos 2 años, que es 1982, que es antes del crash de la población de cabra, y el 2011, que se supone que están estabilizadas. El seguimiento, como podéis ver aquí, en 1982 el doble de todas las demás especies eran cabra montés, y en el 2011 la cabra montés representa la mitad de cada una de las poblaciones de otros ungulados. Un ejemplo para ver. Para hacer el estudio se han realizado los Conditional Markov Files para analizar la relación que existe entre ellos, y vemos que en el año 1982 la relación más importante era la que aparece en este caso, el más oscuro, era el gamo con la cabra montés, aunque había relación con todas las especies. Sin embargo, en el año 2011, esta interrelación ya pasa a ser el ciervo con el gamo, pero también con la cabra, y bueno, esta situación ha cambiado totalmente y la interrelación es de todas las especies con todas, de una forma más significativa. Esta gráfica se podría ver las interrelaciones del gamo con las especies en los 2 años, y una forma de verlo también es mediante estas gráficas de cintas, en las cuales la anchura de la cinta supone la mayor o menor interacción, y como en el año 1982 la interacción más importante es la altitud con el muflón y la interacción entre especies, entre el medio ambiente con otras especies, sobre todo con el ciervo y el gamo. Sin embargo, en el año 2011, la relación con el muflón ya es más climática, y la interrelación del medio ambiente con otras especies ya es un poquito más indistinta. Bueno, pues ya con estas pinceladas ya, bueno, me despido y gracias por su atención.